delante de ti. Y te suplicamos en el nombre de Jesucristo que a pesar de nosotros, Señor, tú nos uses. Tú eres grande y tú eres maravilloso. Tu palabra dice que toda la gloria es tuya para siempre. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables al espíritu de cada uno de los que aquí estamos, amigos, hermanos, familia. Tú nos conoces, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestro corazón. Padre, estamos en gran necesidad de ti. Bendícenos, Señor, habla a nuestro corazón. Tus palabras son espíritu, tus palabras son vida. Alimenta nuestra alma, oh Dios, porque te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando de dos textos bíblicos. El título del mensaje se llama Las promesas de los hombres versus la promesa de Dios. La promesa de los hombres versus las promesas de Dios. Y si me pueden acompañar a Mateo 26:33, ahí hay una palabra que Pedro le respondió a Jesucristo, haciéndole una promesa. Mateo 26, capítulo 33. Pedro le habló a Jesucristo y le dijo lo siguiente. Y respondió Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Quién era Pedro? ¿Pedro era alguien que aborrecía a Jesús? No, era un hombre que amaba a Jesús, apasionado por Jesús. Pero Pedro confiaba en su habilidad para llevar a cabo lo que había prometido. Él se atrevía a decir palabras como nunca, palabras peligrosas para nosotros. Son siempre y nunca. Por lo general, cuando nosotros hacemos este tipo de afirmación, Dios se encarga de orquestar circunstancias para probar si vamos a andar conforme a lo pronunciado. Y en ese momento, Pedro dijo: Señor, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. ¿Qué estaba diciendo? En su corazón, él se creía superior en poder, en inteligencia y en sabiduría que aquellos que estaban junto a él, que los otros discípulos. Él los señaló, aunque estos, e hizo su promesa delante de Dios. Esta promesa que Pedro hizo fue promesa de hombre. Y como toda promesa de hombre, las promesas del hombre son circunstanciales. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que nosotros no tenemos dominio de todo lo que nos rodea para poder prometer. Cuando tú dices una promesa, tú tienes que estar seguro de que todo está a tu favor y que tú puedes controlar las variables. Yo puedo prometerle a mi hija: nena, la semana que viene vamos a ver tal película. Y de repente, el mismo día antes, o el mismo día antes de ir la película, se me explota la goma, se me daña el carro, tengo un accidente, le pasa algo a Ana, le pasa algo a Excel, o le pasa algo a mi propia hija, o sucede algo, tantas cosas que pueden suceder. El problema con las promesas de los hombres es que son solo eso. Antes, los hombres eran gente de palabra. Ellos no prometían. Ellos decían que sí y no. La sabiduría dice que cuando nosotros prometemos o decimos que vamos a hacer algo, tenemos que poner a Dios de antemano. Si la voluntad de Dios lo permite, haremos esto o aquello. Pero las promesas de los hombres, cuando Dios no está de por medio, son huecas y son vacías. Pedro pensaba que podía llevar a cabo su propósito y
afirmó lo que afirmó. Él creía en su capacidad. La verdad es que lo hizo con buena intención. Acuérdense que Pedro amaba a Jesús y él quería serle fiel. Y ese es el problema. El hombre es ambivalente. Eso nos pasa a todos nosotros. En ese momento, él creía lo que había dicho. Él lo creía firmemente. Él no le estaba mintiendo a Jesús. Él le dijo la verdad. Lo que pasa es que las circunstancias probaron que no tenía ni el poder, ni la capacidad, ni el ánimo, ni el coraje, ni la valentía para llevarlo a cabo. Para vivir para Dios necesitamos poder de Dios, capacidad de Dios. Tú no le puedes servir a Cristo sin su poder. Eso lo hemos repetido una y otra vez. La tentación se le presentó a Pedro. La circunstancia fue orquestada. Y en el momento más preciso, Pedro juró no haber jamás servido a Jesús ni seguirle. Y luego emitió una blasfemia y maldijo. Interpuso juramento blasfemando. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué es la palabra de un hombre? La palabra del hombre es un vaso de barro que se quiebra de un golpe. ¿Qué son las resoluciones humanas cuando Dios no está con nosotros? Son como aquel árbol que nunca puede dar fruto, porque cuando se presenta el viento y el sol lo destruyen. Toda bendición y todo fruto que pueda hacer cualquier humano en la tierra es por la gracia de Dios. Aún el bien que hacen aquellos que viven sin Cristo es un bien que logran por fuerzas prestadas. Porque Dios quiso darle fuerzas. Porque Dios derramó su gracia y su lluvia, como dice en su palabra, que lo hace sobre buenos y malos. En el Salmo 146:3, la Escritura dice, vaya conmigo al Salmo 146:3. ¿Tiene? Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Yo creo que la palabra es clara en este texto. Sin embargo, mire lo que dice Proverbios 3, versículos del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En uno de los textos nos dicen la capacidad de los príncipes y de los hombres. En el otro nos dicen la capacidad de Dios y nos dice que este Dios puede ser alguien en que podemos reposar y confiar. Vaya conmigo al Salmo 111:10. Mire lo que dice el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El texto dice que aquel que confía en Dios y le teme
y toma su palabra y confía en ella profundamente, tiene buen entendimiento. Así que las promesas de los hombres tienen un límite. Lo que nos lleva al otro texto. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Vamos a leer aquí, no una promesa de hombre. Vamos a leer una promesa de Dios que si tú la recibes en tu espíritu puede bendecir tu vida. Mire lo que dice. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Eso es una promesa que vale la pena escuchar. No es un hombre, no es alguien infalible, es alguien absoluto que tiene control sobre todas las cosas. Nada lo sorprende. Su capacidad es indescriptible, su pensamiento incalculable, la altura de su poder es incomparable. Él dijo que su misericordia y el pacto suyo no pueden variar ni vacilar. Una de las más preciosas cualidades del amor de Dios es su carácter permanente. Los pilares de la tierra, los fundamentos del mundo pueden ser removidos de su sitio, pero la alianza de gracia del Dios misericordioso jamás se apartará de su pueblo. Dos cosas que han sido unidas para bendecir al pueblo de Dios. Primeramente dice que hay una alianza. Una alianza es un ¿qué? Un pacto, es un voto, es una promesa. En este voto no hay dos partes, solamente hay uno, porque solamente uno tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Este se compromete contigo a derramar sobre ti misericordia, porque es una alianza de misericordia. En otras ocasiones hemos dicho lo que significa la misericordia. La misericordia es una palabra compuesta, misericordia. Miser significa miserable, cordia significa corazón. Dios se pone en el corazón de aquellos que se encuentran en una condición de miseria y trae alivio a ese corazón que se encuentra en miseria. En esta alianza Dios promete que cuando tú estás en una condición que no te aguantas a ti mismo, que la aflicción y el temor te inundan, te cubren, Él dice, yo derramaré sobre ti mi favor. Yo trabajaré contigo, con tu corazón, con tu pensamiento. Gracias, Padre. Yo seré tu sanador. Cuenta con ello. ¿Por qué? Porque Él dijo, mi pacto no vacilará. Esta afirmación que el Señor dice en su palabra trae satisfacción solo a aquellos que en Él confían. Si tú tienes tu confianza en Dios, esta afirmación llenará tu espíritu. Y en los momentos difíciles podrás reposar. Podrás dormir. Porque sabes que el Señor te sustenta aún en tus sueños. Podrás descansar aunque escuches malas palabras como cáncer, sida y cosas así. Porque sabes que no hay nada que vaya por encima
del Dios en quien confía tu alma. Cada uno de nosotros está experimentando algo. Que los años van y vienen. Y la vida nuestra en este mundo está disminuyendo. ¿Cuántos lo están sintiendo? Ahora mismo yo lo siento en mis huesos mientras me muevo aquí en este púlpito. Siento los años. El ser humano es cambiante. El ser humano es una variable. Así es el ser humano. Pero el tiempo no cambia a Dios. El tiempo no cambia a Dios. Nuevos inventos sustituyen o mejoran los antiguos, pero Dios es el mismo y todavía no hay nadie que se le compare ni se le asemeje. La fuerza puede trastornar los montes por medio de máquinas y lo hemos visto, pero no existe poder alguno capaz de afectar al Eterno. No importa qué situación tú estés atravesando, qué suceda en este mundo, la Biblia dice, aunque se traspasen los mismos montes, Dios no puede ser afectado por nada ni por nadie, sea esta criatura visible o invisible. Y esto es bueno para ti y para mí. ¿Por qué? Porque a todos nosotros el cambio en un momento dado nos molesta. Porque el cambio en nuestras vidas produce inseguridad. No todos los cambios son malos. Hay cambios buenos. Pero cuando algo es nuevo para nosotros, nuestro corazón lucha y siente que inseguridad. Cuando Dios creó las cosas, las creó con características de cambio. De hecho, todo en el vasto universo cambia. Solo en el universo existe una sola constante. En la ecuación de este universo solo hay una constante: Dios. En el principio, Dios. En el fin del camino, Dios. Él pudo decir: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué está diciendo con esto? Con las letras se pronuncian las palabras. Dios está diciendo: yo agoto el vocabulario de la excelencia. No hay nada que pueda superarme, ni nada que jamás me pueda sobrepasar. Yo soy el Altísimo y yo no cambio. Por eso no habéis sido consumidos. Puedes confiar en el Señor. Puedes confiar en sus promesas. Dios es la constante que imparte seguridad y paz al alma afligida, temerosa y ambivalente. Él es la roca de las edades. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro puede hacer que la benevolencia de Dios cambie para con aquellos a los cuales Él ha hecho pacto. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3.
dice la palabra, tú guardarás. ¿Ve lo que dice? A lo mejor, posiblemente. Eso es lo que dice allí. A lo mejor, posiblemente. No. Tú guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves lo que Dios dice? Significa que la confianza en Dios tiene sustancia y validez. Y tiene promesas para esta vida y para la vida que vendrá. Las palabras de Dios en las Escrituras siempre son firmes. Y cuando se reciben, traen paz al alma angustiada. Porque provocan confianza. ¿Sabes que hay alguien en todo este universo en el que puedes confiar y que nunca fallará? No estoy hablando de mí. Yo te voy a fallar, te lo aseguro. Entonces yo le fallo a mi hijo, a mi esposa, a mi primo, a mi perro, a las hormigas. Pero Dios, hermano, Dios no te va a fallar. Eso es. Aleluya. Quiero que te enfoques en Él. ¿Cuántos aquí le han fallado a su pareja? Levanten las manos todos. Que mucha gente sincera hay. Nadie se quiere tirar al medio. 3 personas levantaron la mano, ¿viste? Ah, bien. Mire, el alma de creyente descansa en la eterna misericordia de su Señor, que un día se acercó a su vida y le trató como familia. ¿Qué hace Dios? Él quiere que tu alma descanse en Él, porque un día Él se hizo hombre y te recibió como si tú fueras su familia. Te trató como pariente cercano, como vos trató a Ruth, y lo recibió cuando no tenía nada. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Ya mismo se va la... Gracias. Dios te trata como familia. De hecho, Él te hace parte de su familia. Allí dice, acuérdate del pacto eterno. Y dice, no vacilará. ¿Qué hace Dios con su pacto? Yo no sé cuántos de ustedes tienen esta práctica. En mi casa, si usted va al baño y va a la sala, verá algunos papeles pegados con versículos. Esos versículos, muchos de ellos tienen que ver con la debilidad de uno. Y el propósito es verlos allí para acordarme de pedirle a Dios que trabaje en mi vida con eso, para que no se me olvide. Dios, amados hermanos, no se olvida de lo que ha prometido. Siempre está presente. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te acuerdas de las promesas que un día le hiciste a Dios? Escucha, iglesia. ¿Tú te acuerdas de las promesas que un día le hiciste a Dios? Porque Él está comprometido con su palabra. ¿Estás comprometido tú?
la Biblia enseña que Dios se ha comprometido a ser nuestro Dios y a considerarnos como uno de su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dios se ha comprometido a considerarnos como uno de su pueblo. ¿Entienden? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Allí dice la palabra del Señor. Escuchen. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Qué éramos antes? Nada. Sin Dios, sin ciudadanía, sin esperanza, hijos de ira, hijos de perdición, dice el libro de Efesios. Lo mismo que los demás dicen en otra parte. Pero dice la Biblia que aunque no éramos pueblo, más al frente dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Dios se acuerda de eso. Y no fue por tu fuerza, no fue por tu poder. La misericordia y el pacto de tu Dios se han unido para mostrar seguridad y durabilidad en sus promesas. Dios se ha propuesto que la eternidad sea su testigo. Él ha decidido que Él tomará el polvo de la tierra y con ese polvo hará una escultura que trasciende a las edades. Ese polvo eres tú. Tú me estás diciendo que yo soy tierra. Como dicen los muchachos, sí, eres tierra. De hecho, Adán significa tierra. ¿Sabía? La palabra Adán tiene 4 significados. Uno de ellos es tierra. El otro es cielo. Uno es débil y otro fuerte. Tienen características de fuerza y características de debilidad. Las de debilidad son tuyas. Las de fuerza te fueron impartidas por el cielo. Eso es todo. Sin Dios, polvo somos y al polvo volveremos. Pero este Dios que ha hecho un pacto contigo promete hacer de ti una escultura que vaya por los siglos como una evidencia de su fidelidad, de su amor, de su bondad y de su favor inmerecido. Vamos a ver si no lo dice así la Escritura. En el capítulo 2 del libro de Efesios, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice allí, en el versículo 6 y 7 dice, y juntamente con Él, hablando de Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos una evidencia hasta la eternidad del favor inmerecido y de la bondad de un Dios bueno para con criaturas que no le quisieron. Cuando Él nos llamó, usted y yo no le buscábamos. Cuando comenzamos a buscarle fue porque Él provocó y orquestó circunstancias que nos llevaron a mirar al cielo y a buscar su rostro. Porque antes no lo teníamos en nuestra noticia, ni le queríamos. La Biblia dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres a ver si encontraba a alguien que le buscara. Y dice que no halló ni uno. Tal vez usted dirá, no, yo fui el que busqué a Dios seguro, porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fue Dios que operó en usted para su bien.
El cristianismo es algo, a mí me vuela la cabeza. Mire esto. Hay un ser humano que me aborrece con todas las fuerzas de su alma. Pero de momento viene Dios. Se acerca a esa persona que le aborrece, que no le busca y que no le quiere. Le opera el corazón. Le quita el corazón de piedra. Pone uno de carne. Pone sus leyes en su corazón. Derrama de su amor para que con ese mismo amor ame a Dios. Luego premia al hombre por lo que él mismo hizo en el hombre. Eso se llama gracia. Y hay gente que dice, no, es que yo me lo merecía. ¿Qué te merecía qué? Dios te dio regalo tras regalo. Te bendijo. Prepara todas las cosas buenas para ti. Y a veces nos quejamos. No se queje. Dios ha preparado grandes maravillas para usted sin usted haberlo ganado. Amigo, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 5, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Estoy acabando, esta es la conclusión, hermano, escúchelo bien. La conclusión se va a acabar como a las 3 de la mañana. No. La raíz esta palabra que dice aquí se repite en la Escritura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. De hecho, es una cita que se hace en el libro de Hechos de algo que está en el Antiguo Testamento que Dios dijo. En el griego, en la versión del Nuevo Testamento, esta frase, no te dejaré ni te desampararé, escuche bien, tiene 5 negativos. Y en todas ellas excluye la posibilidad de que el Señor pueda abandonar a su pueblo, aun cuando éste piensa que Dios le ha abandonado. Es imposible para Dios negarse a sí mismo. Muchas veces nosotros, por causa de nuestro corazón, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero es porque nuestro corazón ha sido engañado. Porque el maligno ha usado artimañas para nublar la mente y tratar de poner en tela de juicio la bondad de Dios. De hecho, esa ha sido su labor desde el principio. Dios los bendijo con un paraíso. Le dio muchos árboles y le puso uno para que no lo tocaran. Pero el ser humano tiene esta característica peculiar. Tiene muchas bendiciones, pero quiere aquello. Eso nos pasa a nosotros hoy. Dios nos ha bendecido a todos los que estamos aquí mucho, de diferentes formas. Pero cuando estamos tristes, nos atrevemos a decir que Dios nos ha dejado porque no nos da aquello. Porque yo quiero eso. ¿No se ha dado cuenta? Pasa también en las relaciones. Esposo y esposa se hacen muchos bienes el uno al otro. Pero somos expertos en enfocarnos en lo malo, no en lo bueno. Tal vez tu esposo o tu esposa te ha hecho 25 cosas buenas y una mala. Pero ¿cuál es la que tú recuerdas con más fuerza? ¿Ve la condición de la naturaleza humana? Por eso necesitamos a Dios. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Si no hubiésemos sido consumidos, hermanos. En el precioso pasaje que leímos, que se encuentra en el libro de Hebreos 13, versículos 5 al 6. En ese pasaje donde dice no te dejaré ni te desampararé,
no se nos promete inmunidad para las penas, pero se nos asegura que en medio de las situaciones difíciles no seremos abandonados por Dios. Puede que un día tú seas invitado a pasar por caminos tortuosos y extraños, pero siempre podrás tener la confianza de que el socorro, la compañía y la protección de Dios está sobre ti. Amén. El Salmo 23:4 dice: aunque ande En sombra. en el valle de la sombra de la muerte, No te yo estaré contigo. contigo. ¿Están escuchando eso? Si viniste a buscar una palabra, Dios dice en ella que Él no te dejará. Amén. Él Gloria a Dios. no te desamparará. Amén. En este texto en Hebreos se relaciona con las ganancias. Si usted va a Hebreos, notará que muchas personas estaban codiciando. Pero el texto lo que está diciendo es: una persona que tiene a Dios no puede codiciar o no debe codiciar, porque tiene a Dios, y Dios vale más que todo el oro, y su favor es una verdadera fortuna y una riqueza. Tener a Dios como amigo tuyo, como padre, como compañero, es ser verdaderamente rico. Eso es lo que realmente significa este texto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Ahí no está diciendo que si Dios te bendice, tienes que ser rico materialmente, como se predica por ahí ahora. Ahí lo que está diciendo es que cuando el favor de Dios está sobre ti, independientemente de cómo tú te encuentras, te puedes considerar dichoso porque eres verdaderamente rico. Cuando se lee la Biblia, debe ser usada en su contexto. Dios, amados míos, es la fuerza que da seguridad a nuestra vida. Y usted y yo deberíamos contentarnos con que Dios es nuestro. Es tu Dios. Es tu posesión. Lo mejor que Dios puede ofrecer no son las riquezas de este mundo que perece, ni siquiera el universo. Lo mejor que Dios puede ofrecer y ofreció fue a sí mismo. Oh, gloria a Dios. Muchos que predican la enseñanza de la prosperidad tienen sus ojos puestos en la tierra y en las riquezas, que precisamente fue lo que Satanás le ofreció a Jesucristo si postrado le adorase. El pecado, según Romanos, es que los hombres comenzaron a darle alabanza a las cosas de la tierra y se olvidaron del Dios que creó. Eso es idolatría. ¿Entiende? Dios te hizo para sí. Tu propósito y el mío es su gloria. Y solo hallaremos disfrute, hermano. Solo hallaremos disfrute cuando andamos en ese camino que extiende la fama de Dios y le da homenaje. ¿Qué más podemos desear que al infinito? Como he dicho en otras ocasiones, el que tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene Nada. nada. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que tiene a Cristo y a todos los demás, tiene lo mismo que aquel que solo tiene a Cristo. Porque Cristo, amados hermanos, es todo. ¿Estás entendiendo? Favorecido de Dios.
Qué gran pensamiento. Dios es lo más precioso y valioso que puede jamás o podrá jamás tener un creyente. ¿Entiendes eso? Vamos a orar. Soberano Señor, te doy gracias, Jesús. Y te ruego que me enseñes a confiar plenamente en ti. Porque tú has dado evidencia a través de las edades, por milenios. Evidencia tras evidencia de que en ti se puede confiar. Evidencia tras evidencia de que tú no puedes mentir. Evidencia tras evidencia de que tu corazón, Señor, se ha empeñado en hacer que todas las cosas en el universo cooperen juntas para el bien de los que te aman. Esto es una gracia y favor tuyo. Y te alabo, oh soberano Señor del universo, porque tú no nos dejas ni nos desamparas. Amén. Porque tu misericordia y tu alianza jamás vacilarán. En el nombre de Jesús. Amén.